Yo veía el mundo financiero como un problema, como un dolor de cabeza, Y literalmente aprendí a divertirme ahora con los números. O sea, es como, eso no está en contra mía, eso está a favor de mí. Y estas son mis posibilidades con lo que yo tengo. Entonces, vamos a llevar todo esto que tengo a lo que yo realmente quiero. Pues Santi, muchísimas gracias por dedicarnos un tiempito por acá para compartir un poquito de tu historia y cómo ha sido pues el impacto en tu vida de organizar estas finanzas personales y digamos que recorrer este proceso, organizarlas como tal. Bienvenida. Gracias, Ramón. Gracias a ti por hacerme parte de esto. Yo súper feliz. Claro. Bien, pues lo primero que quisiera saber es que nos hables un poquito o en general que nos hables un poquito de a qué te dedicas, qué haces para entender tu contexto. Bueno, yo tengo diversas fuentes de ingreso, vamos a decirlo así, para poderlo encasillar en lo que hago. Actualmente tengo un hotel en San José de las Matas, también formo parte de empresas familiares, pero actualmente mi oficio de mi día a día es la producción de las artes cinematográficas. De igual forma, un día más que otro, hago trabajos de comunicación. Excelente. O sea que bien muchas fuentes de ingreso y muchos intereses. Sí. Y muchos intereses diferentes. Súper, qué bueno. Bueno, pues entrando un poquito ya a este proceso de organización de tus finanzas y demás, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿por qué decidiste buscar apoyo? ¿Qué tú sentías que necesitabas en ese momento? Organización y sobre todo guía para el futuro, ¿no? Porque recuerdo que voy a ti justamente en un momento donde entendía que ya era el tiempo para poder establecer mis finanzas. Y tenía muchos frentes abiertos, o sea, tenía mucho frente abierto, mucho mundo financiero por diversas partes, mucho en mis manos que entendía que debía administrar de manera correcta y acudí a ti justamente para eso, para darle una correcta administración a estos recursos y sobre todo poder que con ellos mismos poder crear una buena base y plataforma para mi futuro. Con tal que lo que yo estoy construyendo en el presente no se quede solamente en el presente, sino que aumente en el futuro. Ok, perfecto. A mí me encanta ese tema del futuro. Me encanta lograr, sobre todo, tratar de balancear, digamos, ese futuro y ese presente. ¿Cómo lo voy construyendo al mismo tiempo de que no es que voy a sacrificar todo mi presente? Claro. ¿Cómo lo hacemos en balance o en armonía, como dicen muchos? Y en ese sentido me gustaría preguntarte entonces, ¿cómo ves ahora, luego de ese proceso de organización que viviste, cómo ves tu futuro en este momento? Siento más orden, siento como más enfoque y siento más visión. O sea, siento que no es como que, está pasando la cosa y están pasando a ver qué pasa. Es como que siento que hay más organización, estoy más enfocada, sé más lo que debo hacer, sé cuáles son mis recursos, cuáles son mis oportunidades y cuál es el camino a seguir. Pero antes era como, no hay futuro. Ahora, ok, estas son las opciones de mi futuro, cuál yo quiero. Entonces, me siento mucho más clara, organización, me siento como una meta, digamos. Ok, o sea, digamos que esa visión de futuro cambió de no tenerlo muy claro y, bueno, tú dijiste, llegaste a mencionar así rápidamente, no había futuro. O sea, exacto, no, es que no sabía, tenía mucho frente abierto y no sabía cómo manejarlo. Ya, ok. Y entonces ahora creando ese futuro nos sentimos más tranquilos de que vamos a lograr esas metas. Claro, porque ahora tengo los pasos a seguir y es como que tú puedes decir, ok, mira, yo quiero llegar a Júpiter, pero yo no sé cuáles son los métodos para llegar a Júpiter. Entonces yo siento que tú me diste justamente esas guías, esos pasos para poder llegar a las metas financieras que realmente yo tengo. Ahora, que sucedan o no depende de mí, obviamente, porque yo soy quien hago el producto del trabajo y los ingresos económicos y demás, pero siento que contigo tuve esa visión o esa claridad mental de, mira, si tú lo que quieres es esto, estos son los pasos. Si lo que quieres es esto, estos son los pasos. O sea, el correcto orden financiero y dos, los correctos pasos para poder llegar a ese propósito financiero que yo tengo. Ok. Y definiendo, digamos, ese plan hacia el futuro y viendo lo que quieres y cómo vas a alcanzarlo y definir esos pasos, ¿tú sientes que cómo ha impactado tu presente? Ok, porque el futuro va a llegar, tengo el plan y demás, pero ¿qué otro impacto tú sientes que ha tenido en el presente? Estabilidad. Ok.
Estabilidad, porque yo recuerdo también que cuando acudo a ti había mucha estabilidad bueno, realmente mis ingresos son muy diversos, puede ser un mes como muy bueno, como otro mes no tan bueno. Entonces recuerdo que contigo puedo organizar esa parte de, ok, mira, estos son tus gastos fijos, esto es lo que realmente debemos procurar una entrada mensual, sea o no, esto es lo que tú debes tener en tu plan de contingencia, tenga una entrada que cubran tus gastos. Y tus gastos son tantos, entonces tú tienes que tener una entrada, pase lo que pase, de eso que cubra tus gastos para que tú puedas estar tranquila. Y tienes que tener un fondo de emergencia que con tal de que si ese mes no se pudo, porque puede pasar, tú estés tranquila de que tus gastos estén cubiertos y tengas la claridad mental de que ese fondo existe para eso, independientemente de otros ahorros que tú quieras tener. Y eso para mí fue eso, como que me brindó una estabilidad y una seguridad financiera que cuando tú dependes obviamente solamente de ti, tú no tienes como a quien acudir, como, hey, mira, tengo que pagar la luz, te da mucha tranquilidad, te da mucha tranquilidad. Tocando ese punto, y no sé si quisieras compartirlo, déjanos saber si te sientes cómoda con eso. Quizá entender un poquito tu contexto, porque Claro. Evidentemente eres muy joven, entonces quizá hay personas que no saben, por ejemplo, cuál es tu situación actual, donde muchas personas quizás sienten, bueno, ella es joven, de repente tiene apoyo de muchas personas y demás, pero no es necesariamente el caso. Háblanos un poquito de tu situación actual. Bueno, tengo 24 años de edad, sí, realmente soy muy joven, pero mi mamá murió hace 2 años y mi mamá era como mi apoyo económico, mi columna económica, era mi sostén, por así decirlo. Yo tengo a mi papá que está ahí, que de vez en cuando aparece financieramente, pero no es realmente un apoyo seguro financiero. Entonces, para mí, quien representaba mi seguridad financiera era mi mamá. Y de ella provenía si tengo un ingreso, o sea, aparte de mi trabajo, yo sabía que si contaba con alguien era con ella. Cuando ella muere, se me abren diferentes frentes económicos porque yo tenía negocios y quedan entonces a la responsabilidad de mi hermano mayor y de mi persona. Entonces, aparte de que tengo que enfrentar, entonces yo pasé, cuando ella muere, yo estaba en esa época de mi vida donde yo era totalmente mantenida. No era como que yo estaba haciendo la transición, ella me mantenía una parte, otra no. Era que yo estaba siendo totalmente mantenida. Entonces, yo paso una transición a ser totalmente de una dependiente de una persona que me lo daba absolutamente todo, a ser totalmente independiente y responsable de mis finanzas, de mi vida. Y sobre todo que los patrimonios de negocios que dejó, porque no fue dinero, fue negocios, ella dejó fuentes de trabajo, no di que una mina de dinero. Entonces, yo tenía que enfrentarme, sí, porque la gente dice, no, se le dejaron una herencia. No. Lo que quería hacer a nivel de mi carrera. Entonces, ese es mi mundo básicamente. Entonces, sí, tengo 24 años, pero con el único colchón que cuento es conmigo. Sí, como decimos aquí en Dominicana, madurada con carburo. Exactamente. Pero de verdad que, y hago una pequeña pausa para felicitarte en tu proceso, porque, bueno, tenemos ya casi 2 años conociéndonos. Fue prácticamente en medio de la pandemia, ¿no? Es correcto. Sí, y ver tu proceso y tu progreso, tu disciplina y lo que has logrado y cómo estás al día de hoy es de verdad que encomiable. O sea, es algo de felicitarte de verdad. Sobre todo siendo tan joven. Gracias. Entonces, mucho saludo a ti. Bueno, gracias. Para mí, o sea, un honor haber aportado un granito de arena, pero sé que es un conjunto de personas que te han apoyado, que te hemos apoyado como tal, pero también, o sea, digamos, el honor y el mérito completamente tuyo. Gracias, definitivamente. Así es. Entonces, hay algo muy interesante de lo que mencionaste, que me gustó mucho que tocaras, que no había caído en cuenta con tu proceso y que es algo que yo hablo mucho. Dije, mira, ella definitivamente lo vivió y me gustaría que hablaras un poquito de eso, porque para mí es muy importante, porque me pasó dentro de mi viaje también de mi historia. La necesidad que tú dijiste de decir, mira, yo quiero hacer todo esto es lo que yo quisiera estar haciendo hoy. Esta es la carrera que yo quisiera seguir, esto es lo que yo quisiera dedicarme como profesión y demás, pero tengo unas necesidades que ahora mismo lo que está supliendo pues el ingreso fijo y estable es este que está acá. Entonces, háblanos un poquito de esa necesidad de tomar esa decisión y de cómo lograste el balance y qué estás haciendo, porque no es que tenemos que quedarnos ahí necesariamente. Claro. Es un asunto de entender que es un proceso. ¿Cómo has vivido ese proceso y cómo te ha ido? ¿Cómo lo has logrado? Bueno, lo principio, o sea,
Lo primero es que al principio fue muy frustrante porque aceptar una realidad que no te gusta es bastante frustrante, sobre todo cuando en mi caso particular yo sentía que todo a mi alrededor, todo el mundo a mi alrededor, todas las personas contemporáneas a mi edad, sí tenían la oportunidad de elegir lo que querían hacer. Y sin embargo, yo con mi corta edad tenía que asumir responsabilidades que yo no había elegido y sobre todo un mundo que yo nunca elegí, nunca fue mío, claro. Simplemente tenía que asumir. Entonces, primero fue muy frustrante y creo que parte importante del proceso fue vivir esa frustración, como sentarme conmigo misma y ser honesta conmigo, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero cambiar, hacia dónde quiero llegar. Y recuerdo que justamente tú, Ramón, fuiste quien hiciste el switch, nada que ver con finanzas, pero sí recuerdo que fue lo que me enviaste, que fue un video de una escritora que ella comentaba que el artista tiene diferentes, o sea, que hay diferentes formas de trabajo, que existe el trabajo apasionado, existe lo que debes hacer, que son tus fuentes de ingreso, lo estoy parafraseando, ya lo dice más chulo, que son la fuente de ingreso, y existen como las cosas que tú haces con tu hobby, como tú divides tu tiempo. Y que no todo artista inició teniendo una vida en los escenarios y realmente tú te identificas porque tú también eres artista con la música y yo realmente hago arte a través del arte y de la comunicación. Entonces esta persona hace el arte de escribir y eso fue para mí como, es verdad, es verdad, o sea, entramos y yo entré en un rol de víctima. En un rol de víctima de esto es lo que me tocó, mira qué horrible mi vida, yo tengo que tal cosa buena, pero esto no. Y pasar de ser víctima a ser responsable. Como, ok, ese es mi presente. Pero mientras tanto, ¿qué yo puedo ir haciendo que no me haga olvidar a mí lo que realmente yo quiero ser a nivel profesional? Entonces, yo comencé a hacer mucho ese balance, como, ok, dedico este tiempo a lo que tengo que hacer y no le falto, y dedico este tiempo a lo que quiero hacer. Hasta que llegó una magna oportunidad y yo tenía el mundo organizado para decir, puedo irme. Entonces, fue eso, como vivir ese proceso con paz. No es fácil, yo estoy diciendo fácil ahora, pero no lo es muy frustrante en el camino, lloré muchísimo, tú piensas que eso nunca va a pasar, pero al final, y ahora entonces, mira la cosa de la vida, Ramón, porque ahora me siento un poquito estancada, porque creo no sé si la palabra es estancada, pero ahora quiero metas más grandes de las profesionales. Pero justamente me digo, Santi, pero tú estás donde hace un año tú no te imaginaste estar. Exactamente. Entonces, es increíble, pero yo sí, o sea, algo que me está ayudando mucho es entender que la vida son procesos. La vida son procesos y al final y al cabo creo que lo que determina hacia dónde y dónde no va ese proceso es tu perspectiva de ese proceso y tu responsabilidad de ese proceso. Es el hecho de que todo el mundo tenemos circunstancias. Por ejemplo, yo te recuerdo que yo me decía a mí misma, ¿por qué me tocó a mí vivir la muerte del único ser humano especial en mi vida? Y yo como que le cuestionaba mucho el universo, Dios, lo que sea que cualquier persona que está escuchando esta pueda tener fe, hasta que entendí que todo el mundo tenemos circunstancias. Esa fue la mía. Pero la verdad que otra persona puede tener otras circunstancias peores, que se quede en una casa, que una persona quizás tenga que asumir otra responsabilidad a muy temprana edad. O sea, todo el mundo tiene muchas circunstancias y creo que tenemos que apropiarnos de los resultados de esas circunstancias y adaptarlo a qué es mejor para nosotros. Sí. Yo creo que sin duda se hizo como el switch. Claro. Has dicho tantas cosas tan interesantes y poderosas y que tengo 10.000 cosas que quiero preguntarte, 10.000 sitios por donde quiero caminar, pero vayamos primero con ese video es Elizabeth Gilbert, la autora de Eat, Pray and Love. A mí ese video yo lo conocí hace varios años a través de uno de los mentores que sigo por libros y demás y muchísimas cosas, Seth Godin, y a mí me chocó muchísimo. Yo lo comparto mucho porque a mí tuvo un impacto en mí también. Y tiene mucho con hablar eso, o sea, no sé si conoces a Gary Vee también, que es muy famoso en redes sociales. No. Gary Vaynerchuk, bueno, él tiene otra visión, digamos, que va muy similar o alineada con esta Elizabeth Gilbert, y él habla mucho de la practicidad, o sea, de ser práctico y de entender eso, de que hay un proceso que tú tienes que llevar y que si en este momento lo que te toca para suplir es esto, pues aceptarlo y ver que no tienes que renunciar a todo lo otro que quieres. Es un asunto de tener como la paciencia. Y en ese sentido, yo siempre comento,
para enlazar entonces con lo que yo trato muchas veces en mi contenido de ayudar a las personas y lo que yo viví, por ejemplo, en ese proceso, es que yo me di cuenta en mi caso y ayudando a otras personas que cuando tú defines un plan, cuando tú dices, bueno, ¿a dónde voy? Luego entonces defino un plan y me doy cuenta de que sí, yo puedo llegar a eso en X cantidad de tiempo. No es hoy. Yo puedo tener todo lo que yo quiera, pero no al mismo tiempo necesariamente. Y yo creo que tú me diste eso. Entonces, cuando yo defino ese plan y yo veo que voy avanzando, de repente esto que me está supliendo hoy, que yo no lo soportaba, ahora comienzo a soportarlo y decir, espérate, es que es parte del plan. Ahora tiene un propósito, sostenerme y lograr ese ahorro y esa estabilidad para aquello que tengo en la vista, ¿no? Que quiero a futuro. Y fue así. Y todavía es así. Entonces, esto te da como una tranquilidad para poder trabajar y decir, ok, ya esto tiene un sentido. Esto que yo estoy, entre comillas, vamos a decir, pasando y sufriendo el día de hoy, que tengo que hacer porque no hay de otra, tiene un propósito dentro de ese plan. Entonces ya lo acepto más tranquilo y comienzo a avanzar. Y la segunda parte que mencionaste, muy interesante, que quería tocar también, es cómo ir creando esa estabilidad me va permitiendo entonces aprovechar esas oportunidades que se van dando. Que es, por ejemplo, el caso tuyo ahora, que tú dices, ya estoy trabajando en cosas que quería hacer y trabajar, que no soñaba hace 2 años que iba a estar en este punto. Ahora, la estabilidad financiera, la estabilidad en mi vida me ha permitido que sí, ahora puedo tomar esta oportunidad, agarrarla por los cabellos y decir, ven, que eres mía. Y ahora sí puedo, entonces, sí puedo darle para allá. Entonces, buenísimo. Eso es lo punto que quería tocar. Y otra cosa que me gustaría analizar contigo, porque sé de tu proceso, evidentemente lo que has vivido no es fácil y sobre todo a tu corta edad, y entender un poquito para llevar quizá a personas que puedan estar sufriendo algún tipo de percance en su vida o situación fuerte en su vida de lo que sea. O sea, no tiene que ser similar a lo tuyo, sino pasando un trago amargo en su vida. Entender, me gustaría que compartieras eso, que es un proceso y que requerimos apoyo y una red de apoyo en general y que tenemos que buscar esa ayuda y dejarnos llevar. Entonces, que no hables un poco, mucha gente todavía, aunque ha mejorado bastante, pero renuentes al asunto de terapia, de ayudarse con un psicólogo, de buscar coach, de tener mentores en diferentes aspectos de tu vida. Entonces, si no hablas un poquito de tu proceso, yo recientemente hablé en Camino al Sol un poquito de mi proceso para tratar un trastorno de ansiedad que fue diagnosticado recientemente, digo recientemente hace unos cuantos años, pero yo viví toda mi vida con eso y no lo sabía. Claro. Y hasta que comienzan a explotar por diferentes sitios algunas cosas, es que entonces te das cuenta, espérate, que hay un problema. Esto no es normal. Hay que tratarlo. Exactamente, hay que tratarlo. Entonces, nada, para ayudar un poquito a romper ese estigma, entender, yo he tenido terapeutas, psiquiatras, varios coaches de diferentes áreas de negocio, de vida, mentores. Entonces, yo fui una pequeña parte de ese conjunto de personas, este círculo que te ayuda en la parte de finanzas y algunas cositas quizá que cómo enlazarlas a tu vida y lo que tú estabas buscando. Pero háblanos de ese proceso, dónde estabas, cómo te ayudaste y dónde estás hoy. Mi caso con mami fue muy repentino porque hay muertes que son, o sea, van sucediendo cosas que tú sabes, bueno, me tengo que ir preparando porque esto viene. En el caso mío, fue una noche pasó y ya, y el mundo cambió en un segundo. Entonces, todo esto me hizo entrar en un estado de shock donde literalmente yo me paralicé emocionalmente y muchas áreas de mi vida. O sea, yo comencé a actuar en automático, pero entonces me tengo que mudar de Santiago para Santo Domingo. Se me abrieron muchos frentes y que yo asumí de manera muy automática. Después que se me pasa este estado de automático, que yo caigo en cuenta de, espérate, de la realidad, es que entonces yo digo, yo no puedo sola. Yo creo que primero la persona tiene que reconocer que no es autosuficiente en ciertas áreas. La idea es que sí, que lo seamos, pero la verdad es que no nacimos sabiéndolo todo. Y, por ejemplo, a mí háblame de comunicación, yo te voy a decir cualquier cosa que tú sepas de comunicación, ese es mi mundo. Pero como yo pasé mi vida entera estudiando la comunicación, tú pasaste gran parte de tu vida estudiando la finanza. Entonces, yo quizás no tengo que saberlo todo, sí tengo que acercarme a la persona que tenga la información que yo estoy buscando.
Y creo como que yo aprendí, que yo sé que tú quieres darme lo mejor de ti, pero yo entiendo que yo soy una persona especializada en duelo, porque siento que no estoy avanzando. Y tal cual así lo hice, fui a buscar una persona de duelo y he crecido mucho a nivel emocional por la guía de esa persona. Yo también fui diagnosticada con ansiedad y depresión postraumático por lo que había sucedido. Me tuvieron que medicar. Eso no significa que yo estaba loca. La gente a mi alrededor no sabía que yo estaba medicada, justamente por los estereotipos y los estigmas. Yo dije, yo no voy a hablar de esto hasta que lo pase, porque entonces yo no quiero que me vean desde el juicio. Y cuando yo pasé porque hay personas que esto tienen que ser algo constante en su vida, pero lo mío, al ser por un proceso, yo fui avanzando muy rápido. Y gracias a papá Dios, bueno, mi psiquiatra dice, yo te dejé la puerta abierta, tu caso no ha concluido, tu caso quedó abierto. Es como que, o sea, una persona que es diagnosticada con ansiedad y depresión, hay cosas que la catalizan y puede hacer que tenga que retornar a los medicamentos. Una recaída, claro. Exactamente. Y eso no quiere decir que esté mal o esté bien. Recuerdo que cuando hablé de mi proceso a mis cercanos, ellos nos impresionaron como nosotros no sabíamos que tú estabas pasando por eso en ese tiempo. Y claro, la gente no lo ve desde la misma perspectiva. Pero para mí es algo que se tiene que empezar a normalizar un poquito más. Todo el mundo tenemos traumas. ¿Por qué? Porque nuestros padres no nacieron con un manual bajo la manga. De sí tengo que criar a fulano porque estas son las necesidades emocionales de fulana. O sea, no, el papá no nace con ese manual. Entonces, hay muchos traumas que nosotros estamos desarrollando como niños que ni siquiera somos conscientes. Y creo que poder tratarlos de la manera más sana a través de un terapeuta, dígase psicólogo o psiquiatra, es la forma más sana de poder hacerlo. Yo, sin duda, no estaría aquí, Ramón, si no hubiese sido por mi terapeuta. Claro. Sin duda, todavía el sol de hoy, han pasado 2 años del fallecimiento de mi mamá, yo me sigo viendo con ella. No tan frecuente como al inicio, pero me sigo viendo con ella. Igual como pasó contigo, yo te vi a ti semanal y ahora nos vemos cada X meses. Entonces, sí, o sea, que yo no sé cómo poner, sin quedarme corta, lo que para mí significó reconocer que emocionalmente no podía sola. Y que esta persona, entonces, yo me pudiera acercar a esta persona y esta persona me diera herramientas para poder manejar todo el caos emocional que yo tenía. Literalmente yo me sentía, Ramón, con una nube gris que no me dejaba. Y ahora yo me siento más responsable y con más herramientas para poder enfrentar las emociones del día a día. Y enlazando ya de nuevo con la parte de finanzas, ¿cómo tú entiendes, por ejemplo, que impactó el organizar tus finanzas esta otra parte, digamos, en general de tu salud mental, salud emocional, de tu bienestar en general? O sea, ¿cómo resolver ese problema y darle luz a esto impactó lo demás? Qué buena pregunta. O sea, yo no sé si tú hubieses escogido una persona más ideal que yo para esa pregunta, porque yo justamente esta semana he reconocido que a mí la estabilidad económica o inestabilidad económica me cataliza. Me cataliza a nivel, justamente la semana pasada tuve una sesión con mi psicóloga y tenía una ansiedad altísima y detectamos que era por la finanza. Ya. Increíble, o sea, increíble. Era como, ok, tú contabas que esto iba a pasar, no pasó, no es que tú tienes este mal, es que esto financiero no pasó y te catalizó. Ya. Y lo que yo he entendido es que como con las finanzas, mientras más orden tengo de mis finanzas, mientras más clara estoy en el punto en el que estoy, más en paz me siento. Porque queramos aceptarlo o no, todo realmente se mueve en gran parte por el dinero. Entonces yo siento que muchas de las cosas, quizás por el estilo de vida que quiero vivir, se mueve a través de la tranquilidad y estabilidad financiera. Entonces hay veces que tú vienes un ingreso y tú te organizas para eso y no sucede. Entonces, en el caso mío muy particular, y justamente es un trabajo que vengo haciendo desde la semana pasada, mientras más clara estoy, porque a veces uno se descuida, como tengo todo claro, y págate, y me voy y me olvido del mundo, y eso pasaba conmigo. Yo digo, bueno, ya yo tengo todo claro, yo le voy a un par de meses a no tener que ser solamente mi flujo. Mientras más clara yo estoy de mis finanzas, de en qué estoy parada, qué viene y qué no, y qué puede pasar si eso viene y si no, más en paz me siento. O sea, me siento tranquila, me siento como un banco seguro, y eso es lo que me ha dado también mucho el fondo de emergencia. O sea, el entender que independientemente de quizás las circunstancias que yo no controlo pueden cambiar, hay algo que yo sí controlo que es esto, ¿no?
Y eso me da paz, Ramón, o sea, me da paz. Yo sé que si mañana me puedo enfermar, yo sé que no voy a tener que estar con la intranquilidad de qué pasó, o qué va a pasar, o que esto sea, no sé cómo explicarlo, quizás no de tanto detalles, pero es eso. Al final de cabo se resume en estabilidad y paz. Excelente. Y enlazando con eso, ¿cómo tú podrías resumir cuáles fueron los resultados que tú has obtenido hasta ahora desde que tú iniciaste? ¿Cuáles son, digamos, las 2 o 3 cosas principales que tú sientes? Mira, esto tuvo mayor impacto aquí. Este es el resultado que más he disfrutado recientemente. Y enlazarlo ahí mismo directamente con lo siguiente. Organizar esa finanza y ese plan a futuro, ¿ha ido en detrimento de tu bienestar al día de hoy? ¿Sí o no? ¿Cómo se ha dado eso? Bueno, hubo un momento que sí, pero yo entendía que era como parte de la meta que justamente yo tenía. Okay. Pero no, o sea, yo creo que respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es el beneficio que más yo he tenido? Ha sido, claro, el orden fue el camino, pero es que yo destaco mucho eso porque siento que todo el día, o sea, siento que es el conocimiento quizás financiero, o sea, ya no es como llegó el dinero, ahora qué hago, es la conciencia financiera de llegó el dinero, esto tiene un fin, esto tiene un objetivo, o sea, ya lo que viene y lo que no, no está al aire, es como todo tiene un objetivo, todo tiene un punto, todo tiene una razón de ser. Y también tú me cambiaste mucho la mentalidad de ver el mundo financiero. Yo veía el mundo financiero como un problema, como un dolor de cabeza, Y literalmente aprendí a divertirme ahora con los números. O sea, es como, eso no está en contra mía, eso está a favor de mí. Y estas son mis posibilidades con lo que yo tengo. Entonces, vamos a llevar todo esto que tengo a lo que yo realmente quiero. Entonces, mi mentalidad cambió mucho, destacaría eso como el cambio de mentalidad. Si mi calidad de vida quizás ha ido en detrimento, no. Yo justamente aprendí también de ti eso, como de que, ok, esto es lo que yo quiero, entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a lo que yo quiero? Por ejemplo, yo recuerdo eso con los ingresos mensuales. Digo, Ramón, hay que tener ingresos mensuales, o sea, no me están dando, mira, esto es lo que hay. Y tú me dices, ok, ¿cómo tú vas a conseguir que sea lo que tú quieres? Y ¿cuáles son tus opciones? Entonces, yo paso de eso, de conformarme a ver cuáles son las diferentes opciones para tener esa vida que yo realmente quería tener y que actualmente estoy teniendo. Súper. Por ejemplo, no sé si quieres compartir un poquito de eso. Yo que te sigo en redes sociales, yo vi un viaje muy chulo por ahí a Colombia. Sí, sí. De muchos días y mucho. Sí. Igual fue muy preparado económicamente, a nivel de estrategia económica, o sea, fue muy preparado a nivel económico. Pues justamente yo recuerdo tus palabras de que tú no te puedes endeudar por un viaje o tú no te puedes afectar por un viaje. Y yo, tengo pendiente. Pero se logró. Sí, y lo amé y lo disfruté muchísimo. Y llegaste más tranquila y no tienes remordimiento. Sí. Súper buenísimo. Bueno, pues tengo unas 2 últimas preguntitas. A ver, me gustaría saber por qué tú recomendarías a una persona que haga un programa o un proceso como el que tú viviste en la parte financiera. Porque esa persona no tiene todas las herramientas. Es que no la tiene. Entonces, si realmente tú quieres conseguir el cambio que tú estás buscando, acércate a la persona que realmente tiene las herramientas y el conocimiento previo para ayudarte en ese proceso. Y creo que a nivel financiero tú eres la persona ideal para eso, principalmente porque también me encanta que tú siempre preguntas primero cuál es tu objetivo. O sea, tú manejas mucho el tema de incremento de patrimonio y de inversiones. Entonces, para mí, o sea, es vital, contar con el apoyo de alguien. Y Ramón, yo creo que tú eres una persona muy disciplinada que ayuda mucho a eso y das un acompañamiento muy personalizado. O sea, no es como tú lees un libro, pero antes así usted en internet, usted en el libro. No. Es de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tus capacidades, cómo podemos llevarte a donde tú estás. Entonces creo que yo recomendaría fuera el programa por eso. Hay muchas cosas que tú tienes grabadas, pero que no crean como que tú es lo único. Y como que esta es la base para yo llevarte realmente a la individualidad de tu caso. Y creo que es muy completo, es un programa muy completo. Y eso, el cambio de mentalidad, porque no solamente es una persona, o sea, yo creo que realmente sí sería la respuesta correcta.
la que resume todo, ¿no? Tú eres la persona, o sea, yo creo que tú tienes un método de trabajo que tú no vuelves a la persona dependiente de ti, sino que los educas para que puedan apropiarse de sus finanzas. Hay veces que venden cursos o programas donde la persona se tiene que volver dependiente de esa persona. Y siempre contigo no pasa de esa forma. Excelente, pues de verdad, o sea, súper, súper agradecido de eso. Que sí. Y súper orgulloso de lo que lo has logrado. Y te veo hoy y te veo, pienso en hace casi 2 años cuando me conocí. Otra Santi, definitivamente. No ha sido un proceso solamente financiero, aquí hemos hablado de otras cosas definitivamente emocionales y de tu vida, situación y demás, pero súper de verdad orgulloso y inspirado por ti, déjame decir. Gracias, Ramón. Porque ha sido un cambio, o sea, muy, muy bonito que he visto y que me inspira también a mí. Santi, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por compartir esto. Yo tenía esta intención de que fuera unas preguntas para entender cómo mejorar mi trabajo y tener un poquito la parte también de testimonio tuyo con el proceso que viste conmigo, pero de verdad que yo he quedado encantado con lo que hemos conversado aquí y definitivamente esto va para un podcast porque entiendo que hay muchas cosas aquí que pueden ayudar a otras personas y creo que eso también es valioso y interesante. Por eso me animé muchísimo a grabarlo, porque sé que sí, que muchas veces, a veces no venden cosas, pero escuchar a otra persona a veces ayuda mucho, como una persona que haya pasado por la experiencia. Y de verdad estoy súper agradecida contigo, Ramón, muy agradecida. Bueno, qué bueno. Muchísimas gracias a ti por permitirnos acompañarte. Santi, muchísimas gracias. Que tengas entonces un feliz día. Si tienes algún otro comentario final. Más nada. Bueno, ¿dónde te podemos seguir entonces? Porque sabemos que compartes muchas cosas ahí en redes sociales también. Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como Santi Domínguez. Santi Santy. Bueno, súper. Lo vamos a dejar en los comentarios acá del podcast y de la publicación cuando lo hagamos. Ahí dejamos tu cuenta también. Muchas gracias por tu tiempo y feliz día. Gracias a ti, Ramón. Bye.